El gran salón de los cristales, en el centro del palacio solar de Virelia, resplandecía bajo los haces dorados de los satélites artificiales. Las paredes vibraban con las melodías de flautas estelares y cánticos ceremoniales en idiomas olvidados por la mayoría. Las familias nobles de media galaxia estaban allí, sus trajes exóticos brillando con tonalidades que cambiaban con cada movimiento, cada emoción. Y en medio de esa opulencia, la princesa Caelia permanecía erguida, sola, en el trono secundario de jade negro. Desde que su padre, el emperador Helión, falleció víctima de una conspiración aún no resuelta, el peso del imperio había recaído simbólicamente sobre ella. No era la heredera directa, pero su sangre real y su aura la convertían en la última esperanza diplomática de la nación. Los enemigos se acercaban. Las alianzas eran frágiles. Y el trono vacío gritaba urgencia. Los pretendientes se alineaban para ofrecer su mano. Uno tras otro, príncipes de planetas remotos, generales forjados en guerras químicas, incluso embajadores de razas híbridas. Todos vestían armaduras ceremoniales, hablaban en versos o promesas de poder. Todos venían con arrogancia, creyendo que la princesa era un premio para reclamar. Caelia los miraba con una calma que inquietaba. Ojos como hielo negro, fijos, calculadores, pero no crueles. Cada vez que un candidato terminaba su discurso, ella solo decía una palabra. No. El consejo, reunido en el estrado superior, comenzaba a inquietarse. Las miradas del canciller Belión y del general Arcos se endurecían. La ceremonia se volvía una humillación pública. Si Caelia no aceptaba a nadie, sería tomada como muestra de debilidad. Ya no solo por citar, el imperio enemigo, sino también por las casas nobles internas que conspiraban para despojarla del poder. ¿Es que no hay nadie digno para ti?, susurró el canciller, con voz venenosa, desde su sitial. Caelia no respondió. No bajó la vista. Su mentón permanecía erguido como si respondiera a una ley superior, invisible. Entonces, cuando parecía que no quedaba nadie más, una figura avanzó desde el fondo del salón. No llevaba capa, ni joyas, ni símbolo de ningún planeta. Su ropa era sencilla, tela oscura sin insignias. Su paso era firme, sin titubeos, y sin embargo, su sola presencia desentonaba con todo. Era un humano. No uno de los que servían como consejeros o ingenieros bajo contratos interplanetarios. Este no tenía rango. No tenía fama. Apenas un nombre escrito en la tablilla de registro. Darien Cruz. Sin escudo. Sin linaje. Sin historia conocida. Las risas comenzaron al instante. Murmullos ácidos, susurros indignados. Algunos se apartaron, ofendidos por su osadía. Pero Caelia no se movió. Lo observó. Darien caminó hasta el centro del círculo ceremonial. No se arrodilló. No hizo reverencia. Solo alzó la mirada y dijo, con una voz baja, tranquila, pero que atravesó el aire como una corriente de energía pura. No vengo a tomar una reina. Vengo a proteger una mujer. Un silencio denso se apoderó del salón. El general Arcos se puso de pie, rojo de furia. Esto es una burla. Ese humano no tiene derecho a hablar aquí. Pero Caelia alzó una mano. No para detener a Arcos, sino para que todos callaran. Por primera vez en la ceremonia, sus labios esbozaron algo que se parecía a una sonrisa. Pequeña, enigmática. Una grieta en su máscara de mármol. Déjenlo terminar. Darien sostuvo su mirada, sin temblar. Conozco lo que es perderlo todo. Conozco la soledad, el miedo y el peso de la decisión que nadie más quiere tomar. No tengo una flota. No tengo un trono. Pero tengo mi palabra. Y mi vida, si ella la quiere. La princesa lo miró como si por fin entendiera algo que llevaba demasiado tiempo buscando. No habló de inmediato. Caminó hacia él con pasos elegantes, la capa flotando detrás como una nube de plata líquida. Lo rodeó en silencio. Lo observó con la distancia de una emperatriz y la cercanía de una mujer que por fin ve a alguien de verdad. Entonces, giró hacia el consejo.
Que enfrente la prueba del viento, anunció, con voz clara. Las protestas estallaron. El consejo casi se levanta. El general Arcos apretó el puño. Eso lo matará. Pero Caelia no cedió. Si sobrevive, que se quede. Darien no reaccionó. Solo asintió una vez. Y sonrió. La suerte estaba echada. Y por primera vez en años, Caelia sintió que algo había comenzado a moverse dentro de ella. No por deber. No por estrategia. Sino por la presencia de un desconocido que no pidió su mano. Solo su verdad. El Templo del Viento, tallado en las alturas del acantilado de Yaral, era una construcción prohibida para la mayoría. Nadie llegaba a pie. Solo los iniciados o los sentenciados cruzaban el puente de filamentos de neblina que flotaba sobre el abismo. En sus entrañas, los pasadizos eran moldeados por corrientes de aire ancestral que cortaban el cuerpo, susurraban a la mente y arrancaban secretos del alma. Aquello no era una simple prueba física. Era una batalla contra uno mismo. Cuando Darien Cruz fue conducido por los guardianes del templo, la princesa Caelia lo observó desde el alto balcón de obsidiana. No hubo palabras entre ellos. Solo un cruce de miradas antes de que la compuerta se cerrara tras él. Dentro del templo, la oscuridad era absoluta. Un frío seco acariciaba las mejillas como dedos invisibles. Luego vino el primer viento, cálido, denso, olía a sal y hierro. No dolía, pero removía memorias. La voz de su madre, la última vez que lo llamó por su nombre. La noche en la que perdió a su hermano entre las ruinas de un puesto avanzado en la tierra. Darien apretó los dientes y siguió caminando. Una hora después, el segundo viento lo alcanzó. Este sí cortaba. Literalmente. Grietas comenzaron a abrirse en su piel. No eran profundas, pero ardían como lava. La prueba quería quebrar su carne, minar su voluntad. Tropezó una vez, cayó sobre sus rodillas, y cuando volvió a levantarse, sangraba de una ceja, de los codos, de las palmas. Pero no retrocedió. Fuera, los miembros del consejo observaban en silencio. La mayoría apostaba por su muerte. El general Arcos había ordenado que se preparara el anuncio de su sacrificio honorable. Para ellos, solo era un humano temerario, condenado por su orgullo. Caelia, sin embargo, permanecía en pie, sin parpadear, sin sentarse, los dedos crispados sobre la barandilla del balcón. Su mirada no juzgaba. Analizaba. Algo en ese hombre despertaba una inquietud que llevaba años enterrando bajo protocolos y deberes. Las horas pasaron. Dentro del templo, Darien enfrentó la última fase, el viento blanco. No era visible. No soplaba. Estaba dentro de su mente. De pronto, ya no caminaba. Estaba de nuevo en la tierra, sentado ante la tumba de su padre. Luego, en el incendio que lo había marcado para siempre, intentando salvar a los niños atrapados en un orfanato colapsado. Luego, solo, viendo su reflejo en un lago, repitiéndose que no tenía lugar, que el universo no quería humanos sin linaje ni escudo. El viento blanco le hablaba con su propia voz. No eres suficiente. No eres uno de ellos. Estás soñando con algo que nunca será tuyo. Y sin embargo, Darien avanzó. Dolorido, sucio, quebrado, pero vivo. Su voluntad se convirtió en fuego dentro del hielo. Su respuesta fue el silencio. No porque se rindiera, sino porque ya no necesitaba defenderse. Cuando emergió del templo, el sol se estaba poniendo detrás de los anillos del planeta. Su paso era lento, tambaleante. Tenía cortes en el rostro, su ropa rasgada, los ojos enrojecidos. Pero sonreía. Los guardianes abrieron el camino. El consejo se quedó mudo. Incluso Arcos no dijo nada. Caelia bajó por las escalinatas del balcón. Caminó entre los suyos sin pedir permiso. Frente a él, se detuvo. Lo miró. No como princesa. No como comandante. Como mujer. Sobreviviste, murmuró. Darien, sin alardes, apenas asintió. No fue lo más difícil que he vivido, respondió con un leve temblor en la voz.
¿Qué lo fue? Creer que alguien como tú podría siquiera mirarme como algo más que una sombra. Kaelia no respondió. Pero alzó una mano y limpió una gota de sangre que bajaba por su mejilla. Lo hizo con la delicadeza de quien toca una flor por primera vez en años. Luego, giró hacia el consejo. Ha pasado la prueba. Se queda. Y caminó a su lado de regreso al palacio. El imperio temblaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, la princesa no lo sentía como una amenaza, sino como el inicio de algo nuevo. Las cámaras del archivo imperial estaban protegidas por códigos genéticos antiguos, imposibles de replicar sin autorización directa de la familia real. Solo Kaelia podía cruzar aquellas puertas sin desencadenar los sistemas defensivos. Entró en silencio, con el paso lento de quien sabe que está a punto de descubrir algo que no querría saber. El rostro aún recordaba la imagen de Darien saliendo del templo del viento, herido, agotado, pero de pie. En sus ojos no había exigencia, ni hambre de poder, solo una honestidad que desarmaba. La princesa bajó los peldaños tallados en cristal azul, en dirección a las bóvedas selladas donde su padre había ocultado los documentos más delicados. No era la primera vez que sentía que algo no cuadraba, que las decisiones del emperador antes de morir habían dejado un vacío con demasiadas sombras. Lo que estaba a punto de leer no la tomó por sorpresa, pero aún así sintió que el aire desaparecía. Un tratado. Firmado hace una década. Fechado antes de su mayoría de edad. El sello imperial en la parte inferior brillaba con un rojo apagado. El contenido era claro y atroz, en caso de que el imperio de Citar cesara las hostilidades durante un periodo mínimo de 10 años. La princesa menor de Virelia sería ofrecida en matrimonio al heredero citeriano como garantía de paz duradera. Kaelia retrocedió un paso. La traición no era tanto hacia ella, sino hacia su libertad. Su infancia, su formación, toda su vida había sido moldeada para tomar decisiones, liderar con sabiduría, resistir presiones. Y sin embargo, incluso antes de que tuviera voz, su destino había sido vendido como mercancía. Las letras doradas del documento se disolvían ante sus ojos. Y entonces sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su madre, rabia. Mientras tanto, Darien se entrenaba en los patios del ala oeste. Los soldados de Virelia lo observaban con creciente respeto, aunque muchos aún no lo aceptaban del todo. Lo veían blandir las armas de doble filo que no pertenecían a ningún ejército galáctico conocido. El hombre venía de la Tierra, un planeta olvidado, con costumbres simples, pero con una eficacia brutal en combate. No tenía la elegancia marcial de los paladines interplanetarios, pero su instinto era puro, su técnica improvisada y letal. Cada movimiento suyo era el resultado de años de supervivencia, no de adiestramiento. Cuando Kaelia apareció, sus ojos buscaron los de él. «Necesito hablar contigo», dijo. Lo condujo lejos de los patios, al jardín donde crecían las plantas que solo florecían en la noche. Rodeados de tallos luminiscentes, ella se detuvo y le mostró el documento. Darien lo leyó en silencio, sin interrumpir, sin cambiar el gesto. Cuando alzó la vista, su voz fue serena. «Así que esto era lo que pesaba sobre ti. Ya no sé qué decisión es mía y cuál fue tomada antes de que pudiera elegir», susurró ella, bajando la mirada por primera vez ante él. «Entonces hagamos que esta sea tuya», respondió Darien. Kaelia lo miró. En sus ojos había una llama que él no había visto antes. No de furia, sino de decisión. «No permitiré que me entreguen como objeto de negociación. No importa cuántos tratados existan. Y no permitiré que Citar se acerque a mi mundo con esa pretensión». «¿Y qué harás?» «Ganar tiempo. Ganar apoyo. Y cuando estén listos para exigirme el cumplimiento del tratado, los enfrentaré». Darien asintió. Luego, acercándose un paso más, habló en voz más baja. «No dejaré que lo haga sola». Ella no respondió con palabras. Solo le sostuvo la mirada por un largo instante. Luego, cuando ya se alejaba, susurró con la voz rota por la mezcla de miedo y fe. «Me aterrorizas, humano, porque eres el único que no quiere nada de mí, y aún así te quedas». Esa noche, mientras el consejo dormía,
Caelia activó una secuencia encriptada. Envió un mensaje a los disidentes del sistema Loriax, viejos aliados de su madre, y luego otro a las casas menores de Virelia. Sabía que pronto Citar vendría a reclamar lo prometido. Pero esta vez, no encontrarían a una princesa dócil, sino a una reina nacida del fuego del engaño y del amor de un hombre sin corona. La tensión en el palacio era un espectro que caminaba por los pasillos. Los nobles murmuraban entre paredes de mármol, los sirvientes espiaban los pasillos con pasos inseguros, y el consejo se reunía con más frecuencia, siempre a puertas cerradas, con rostros sudorosos y voces cortantes. La princesa Caelia, hasta entonces obediente al protocolo, ahora tomaba decisiones por cuenta propia. El cambio era demasiado evidente. Ella lo sabía. Y no le importaba. Tras la revelación del tratado con Citar, Caelia entendió que debía moverse antes de que la encerraran en una jaula de oro. No podía romper directamente el pacto sin provocar una guerra. Pero sí podía redibujar el tablero antes de que el enemigo hiciera su primer movimiento. Convocó a Darien en la cámara de meditación, un domo suspendido en el cielo sobre el palacio, donde la gravedad se volvía leve y los pensamientos fluían como agua. Él llegó cubierto de sudor, con el cabello pegado a la frente, directo desde el entrenamiento con los escuadrones de defensa. Ella no necesitó rodeos. Voy a huir esta noche. Darien alzó una ceja. ¿Y a dónde? A la región de Mysore, donde aún hay leales a mi madre. Tengo que activar el protocolo de sucesión en caso de colapso. Necesito acceso a recursos ocultos, a aliados silenciosos. Pero no puedo ir sola. Él no lo pensó. Te acompaño. Caelia se acercó. Por primera vez, el espacio entre ellos parecía demasiado pequeño para tantas emociones. No sé si regreso, Darien. Yo tampoco. Pero si caes, caigo contigo. Y entonces, antes de que el pensamiento tomara forma, ella lo besó. No fue un beso contenido, ni ceremonial. Fue un choque de necesidad, de rabia, de deseo largamente contenido. Caelia, por fin, se permitió sentir. Y Darien, sin miedo a perderla, le devolvió la entrega sin reservas. Esa noche partieron en silencio, usando rutas clandestinas. Solo 3 guardias sabían. Y 2 de ellos les debían la vida. Atravesaron los desfiladeros de Seira bajo el resplandor de lunas verdes, ocultándose de los radares del imperio. En Mysore, hallaron lo que Caelia esperaba, un bastión olvidado, alimentado por energía volcánica, donde aún vivían descendientes de los antiguos aliados de su madre. Allí no la llamaban princesa. La llamaban la promesa. El viejo comandante Yevan, ciego y con la voz rota por el tiempo, lloró al verla. Tu madre soñó con este día. Y nosotros guardamos sus llamas. Durante 5 días, Caelia reconstruyó redes de comunicación, envió emisarios secretos, recuperó códigos de activación para viejas flotas escondidas. Descubrió que más de la mitad del ejército vireliano dudaba del consejo. Solo faltaba una chispa. Y esa chispa llegó con el regreso. Cuando volvieron al palacio, la atmósfera había cambiado. Citar ya había enviado su emisario, Lord Salon, el heredero del imperio enemigo. Alto, de piel escamada y mirada reptiliana, esperaba en el salón del trono con una sonrisa venenosa. Su voz, como cuchillas de hielo. Vengo por lo que se me prometió. Caelia entró sin anunciarse, flanqueada por Darien y escoltada por 2 capitanes de Mysore con armaduras oscuras que no se veían desde la guerra pasada. Caminó con paso lento, implacable. Y ante todos los presentes, se detuvo frente a Salon y habló sin miedo. La promesa que buscas fue hecha sin mi voz. Y ahora yo hablo. El silencio era como una cúpula de vidrio a punto de romperse. Salon soltó una risa seca. La tradición exige obediencia. No. Capricho. Caelia alzó la mano. Desde el techo del salón, un holograma se desplegó. Era el archivo del tratado, junto con uno nuevo. Aquí está mi tratado. Ratificado por casas leales, sellado por la línea del códice. En él, el imperio de Virelia declara su rechazo a cualquier unión forzada.
A partir de ahora, toda promesa sin voluntad mutua será considerada esclavitud. Salón avanzó, los guardias tensaron armas. Pero Darien dio un paso adelante, colocándose entre ella y el invasor. No tienes derecho a tocarla. ¿Y tú quién eres? Escupió Salón con desprecio. El que se quedará cuando todos huyan. Las palabras flotaron en el aire como un desafío grabado en piedra. El consejo enloqueció. Varios senadores exigieron prisión para Caelia. Otros propusieron destituirla. Pero el pueblo ya lo sabía. Los mensajes de Caelia habían corrido por redes clandestinas. En las calles, los civiles comenzaban a reunirse. En las murallas, los emblemas de Misor reaparecían. La rebelión había comenzado. Y Caelia, la princesa sin corona, se alzaba como símbolo de una nueva era. Una que nacería del amor, del coraje y de la verdad que nadie había querido escuchar. La mañana llegó sin aviso. No hubo embajadores, ni plazos, ni discusiones diplomáticas. Las naves de Citar atravesaron la atmósfera de Virelia como cuchillas ardientes. Su flota se desplegó por el cielo, cubriendo los soles con cuerpos de acero y motores vibrantes. Los campos gravitacionales de la capital temblaron. Las alarmas sonaron con una frecuencia que no se oía desde los tiempos de guerra abierta. El imperio había decidido no negociar. Iba a tomar lo que consideraba suyo. Desde lo alto de la torre de comando, Caelia contempló el firmamento cubierto por destructores citerianos. A su lado, Darien ajustaba una coraza de combate prestada, ensamblada con piezas híbridas de tecnología terrestre y vireliana. Su rostro no mostraba miedo, solo concentración. «Podríamos huir», le dijo ella, sin apartar los ojos del cielo. «Pero ya no quieres hacerlo». «No». Él asintió. No necesitaban más palabras. El pueblo de Virelia no se rindió. Los mensajes de Caelia, enviados en secreto desde Misor, habían encendido una chispa en miles de corazones. Cuando los primeros soldados enemigos descendieron sobre las plazas, encontraron barricadas improvisadas, francotiradores civiles, explosivos caseros y ciudadanos que no temían morir por su libertad. Las casas menores que durante años se mantuvieron en silencio, ahora alzaban sus propios estandartes. Incluso algunos oficiales del ejército imperial, en un acto de desobediencia masiva, rompieron sus insignias antiguas y se unieron a la rebelión. Caelia tomó el mando del frente sur, donde el muro de escudos gravitatorios comenzaba a fallar. Darien lideró una avanzada hacia el puerto orbital, con un pequeño escuadrón de soldados mixtos, humanos, mestizos, nativos de Virelia. Eran pocos, pero rápidos. Y letales. El combate fue caótico. Láseres atravesaban edificios enteros, los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de los bombarderos. Darien, con una lanza de pulso, se abrió camino por las calles colapsadas, dejando tras de sí cuerpos enemigos y órdenes claras: proteger a los civiles, tomar los nodos de control, aislar al enemigo. Al anochecer, una parte de la ciudad ardía. Y aún así, Virelia no se doblegaba. Caelia descendió al campo de batalla cuando escuchó que el centro médico había sido alcanzado. Su traje de combate era liviano, pero reforzado. Iba armada con espadas de energía melladas por el uso, y sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. No era solo una figura simbólica. Luchaba. Hería. Salvada por segundos, maldecía entre dientes, gritaba nombres de soldados caídos y juraba venganza. Al llegar al puerto orbital, encontró a Darien, cubierto de polvo y sangre, arrodillado junto a un niño herido. Su brazo izquierdo colgaba torcido. Tenía el rostro hinchado por el impacto de un proyectil. Caelia corrió hacia él, se arrodilló y tomó su rostro entre las manos. «¿Qué hiciste?» Darien sonrió con los labios agrietados. «Abrí la puerta». Detrás de él, una explosión controlada sacudía los cimientos del hangar. Las compuertas internas de la estación orbital se abrían. Por ellas, una docena de naves antiguas de la era de Helión, escondidas durante décadas, comenzaban a despegar con rugidos mecánicos. Cada una con una tripulación leal, con pilotos entrenados en secreto, esperando una señal.
Caelia lo miró, incrédula. Tú lo preparaste todo. Solo usé las piezas que tú dejaste caer, susurró él. En el cielo, los primeros destructores iterianos comenzaron a caer. Golpeados por misiles que no esperaban, desorientados por maniobras imposibles desde naves que creían inactivas. Los cielos de Virelia ardían. Pero ya no era una invasión. Era una guerra. Salon descendió finalmente. Su nave personal aterrizó sobre las ruinas del jardín imperial. Exigía un duelo. No por honor. Por arrogancia. Creía que derrotando a Caelia frente a todos, quebraría su espíritu. Ella aceptó. Pero antes de partir, miró a Darien. No me detengas, le dijo. Nunca lo haría, respondió él, apretando los dientes por el dolor. Caelia caminó hacia el campo de duelo, sola, entre la lluvia de cenizas y el silencio de los sobrevivientes. Frente a ella, Salon aguardaba, vestido con su armadura negra, portando un hacha de doble filo que había decapitado a más de una docena de líderes insurrectos. Cuando se encontraron frente a frente, ella alzó su espada. No lucho por tronos. Ni por tradiciones. Lucho por el derecho a ser libre. Salon atacó primero. El choque fue brutal. Metal contra energía, fuerza contra velocidad, furia contra determinación. Pero Caelia no cedía. Herida, agotada, sangrando, se movía como un relámpago entre la brutalidad de su adversario. Salon cometió un error al subestimarla. Y pagó el precio. Una estocada directa al cuello. No lo mató. Pero lo dejó tendido. Humillado. Derrotado. Ella no lo remató. Llévalo fuera de mi mundo. Y diles a los tuyos que Virelia ya no se arrodilla. Los soldados iterianos, desmoralizados, se retiraron uno a uno. Las llamas comenzaron a apagarse. La ciudad aún respiraba. Y por primera vez, sin cadenas, sin pactos forzados, Virelia tenía una reina. El amanecer llegó con un silencio sagrado. No por miedo, sino por asombro. Las nubes grises que cubrían los cielos de Virelia desde el inicio de la invasión comenzaban a disolverse, dejando que la luz anaranjada de los tres soles bañara los restos de una capital renacida. El humo se elevaba aún de algunos edificios colapsados, pero ya no era el humo de la desesperanza, sino el de los fuegos controlados, los rescates, la reconstrucción. Caelia caminaba por las calles abiertas sin escolta, sin capa, sin corona. Llevaba una túnica sencilla, con la espada envainada en la espalda. A cada paso, el pueblo se apartaba solo para dejarla pasar, no por temor ni protocolo, sino por respeto. Los niños la miraban como si fuera un mito que cobraba vida. Los ancianos inclinaban la cabeza. Los soldados hacían el saludo antiguo de la era preimperial, el puño sobre el corazón. Ella se detenía cuando alguien la abrazaba. No hablaba mucho. Solo escuchaba. Pero su destino la esperaba en la cima de la ciudad. Darien Cruz seguía en el centro médico provisional, recibiendo tratamiento por la fractura de su brazo izquierdo y múltiples quemaduras. Rechazaba la mayoría de las atenciones con su obstinada terquedad terrestre, lo que desesperaba a los médicos. Lo encontraron, finalmente, sentado en una camilla, con el brazo inmovilizado y el torso vendado. Cuando vio a Caelia cruzar la puerta, intentó ponerse de pie. Ella llegó hasta él y le puso una mano sobre el pecho, obligándolo suavemente a quedarse sentado. ¿Cómo estás? Vivo. ¿Tú? Igual. Pero, con una decisión tomada. Los médicos se retiraron discretamente. En el silencio que siguió, Caelia extrajo un pequeño artefacto triangular de su cinturón y lo colocó sobre una mesa. Era el sello solar, el dispositivo que consagraba el poder imperial según la antigua tradición de Virelia. Esto ha pasado de manos traidoras, asesinas y cobardes. Pero por primera vez, quiero que pase a manos honestas. A las mías. Darien frunció el ceño, confundido. Caelia activó el dispositivo. Una luz blanca se alzó en el aire, proyectando un holograma que registraba todo lo dicho en presencia del sello. Yo, Caelia de Helión, declaro mi ascenso como reina de Virelia,
con la voluntad del pueblo y el espíritu de mis ancestros. Renuncio al uso de alianzas impuestas y proclamo la era de la elección. A partir de hoy, ningún vínculo será forzado. Ni en el trono, ni en el alma. Volvió la mirada hacia él. Y tú, Darien Cruz, si lo deseas, camina conmigo. No como mi consorte obligado, ni como mi escolta. Como el compañero que elegí cuando no tenía nada. Como el hombre que luchó por mí cuando nadie más se atrevía. Darien bajó la mirada por un instante. Su voz tembló cuando habló. No pertenezco a este mundo. Por eso es perfecto que lo compartamos, respondió ella. La sala quedó en silencio. Entonces él se levantó, sin importarle el dolor, y la besó. Un beso largo, profundo, que no era una promesa política ni un gesto de ceremonia. Era la respuesta de un corazón que, habiendo perdido todo, había encontrado finalmente un lugar donde descansar. Días después, la coronación tuvo lugar no en el palacio, sino en la plaza del pueblo, donde cualquiera podía asistir. No hubo nobles de otros sistemas ni alfombras flotantes. Solo canciones tradicionales, niños con flores luminosas y ciudadanos de todas las castas celebrando bajo fuegos artificiales orgánicos. Cuando Caelia recibió la corona, no se la colocó ella misma. Le pidió a Darien que lo hiciera. Y así lo hizo. Con manos temblorosas, la alzó y la posó sobre su cabeza. Luego se arrodilló. Pero ella, con una sonrisa, lo obligó a levantarse. Nunca más de rodillas. Juntos caminaron entre la multitud. Las estrellas sobre ellos parecían más cercanas que nunca, y por primera vez, Caelia no pensó en tronos ni tratados. Pensó en futuro. Pensó en amor. Y Virelia, por fin, tuvo paz. Una paz construida no sobre miedo o sumisión, sino sobre la verdad de dos almas que eligieron caminar juntas, sin más armas que la confianza. En el borde del universo, donde la guerra había sido costumbre, una historia de esperanza comenzaba a escribirse. Y en ella, Caelia y Darien eran solo el primer capítulo. ¿Deseas que haga una portada para esta historia?